Esta nuevamente es la parte medular de la materia de patología, porque todo se basa en una respuesta inflamatoria. Y va muy relacionado con la parte de inmunología. Entonces aquí tienen que volverse a meter otra vez a sus apuntes de inmunología, porque se tienen que acordar cómo se lleva a cabo la respuesta inmune, ¿verdad? Que sucede ante la infección o la entrada de un agente infeccioso, ¿verdad? Entonces, a ver, si podrían desactivar sus micrófonos, por favor, y ya para empezar con la clase. Bueno, entonces, de manera introductoria, bueno, otra vez esta es una clase virtual, ¿verdad? Que se va a estar impartiendo por Zoom. Entonces, para poner una como generalidades, pues la inflamación es es una respuesta que tienen los tejidos de un individuo, ya llámese un animal o una persona, ante el daño que se provoca por algún agente, ¿no? A causa de un traumatismo, de una quemadura, de una infección viral, una infección bacteriana, por una infección parasitaria o cualquier otro tipo de agente que pueda ocasionar una injuria, ¿no? En el tejido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues una serie de reacciones donde intervienen las células, los tejidos, ¿verdad? Y en conjunto con el organismo, pues ocurre una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Esta respuesta lo que quiere es el resultado de la respuesta es volver a reparar el tejido, volver a la homeostasis. Entonces, es cuando la homeostasis se pierde la homeostasis en el tejido, ¿verdad? Lo que se provoca es un daño, y entonces esta respuesta es para tratar de devolver a la homeostasis otra vez el tejido. Entonces, la respuesta inflamatoria pues es una serie de eventos, ¿no? Que son unos eventos complejos que van a involucrar tanto al sistema circulatorio, al tejido conjuntivo, y pues lo que quieren ocasionar es una eliminación de lo que esté provocando el daño, ¿verdad? Y bueno, algunos de ustedes les mencionaron que existen los signos cardinales de la inflamación. Tenemos el rubor, ¿no? Dolor, tumor, calor. Y bueno, hay otras personas que han descrito la alteración de la función o la pérdida de la función, ¿verdad? Que este sería el quinto signo cardinal, ¿verdad? Aquí los tenemos resumidos, ¿no? El rubor es cuando hay un enrojecimiento que sufren en un área inflamada, y esto es a consecuencia de una vasodilatación, congestión y hemorragia, ¿verdad? El dolor, se debe a causa de mediadores químicos, ¿no? Citoquinas, quimioquinas, que son proinflamatorias, que van a actuar sobre las terminales nerviosas y pues van a provocar dolor en el área de la lesión. Y calor es cuando se intensifican las reacciones biológicas, ¿verdad? Es cuando en el ciclo afectado pues, se está llevando a cabo esta respuesta inflamatoria. Y el tumor, pues es cuando hay un aumento de volumen, y esta se debe a que hay una acumulación de células y de líquidos. Ya lo hablábamos cuando veíamos edema, ¿no? Que es cuando se modifica la permeabilidad, y pues esto va a dar entrada o salida de líquidos, y esto va a ocasionar esta tumoración, ¿verdad? Que es un aumento de volumen en la célula, ¿no? Eso es a grandes rasgos. Eh, es complejo, realmente esto sería para resumir nada más, eso se los voy a enviar, pero este es cuando pues hay un daño tisular, ¿verdad? Lo que queremos es que se recupere, pero si no se recupera, pues va a perder la función esta zona afectada. Entonces, después del daño, pues va a ocurrir una vasoconstricción, esto va a provocar isquemia, ¿verdad? Y a su vez va a generar palidez en el órgano o en el tejido afectado. Esta vasoconstricción, a su vez, va a provocar, por otro lado, una vasodilatación, y esto va a generar hiperemia, que esto es como la manifestación es a causa del calor, ¿verdad? Así es como lo percibimos nosotros. Esta vasodilatación y la hiperemia ocasionaría una presión hidrostática, ¿no?
que se aumente, ocasionando congestión, y lo que vamos a ver nosotros es la ruboración, ¿verdad? Este cambio de coloración, ¿verdad? Lógicamente que cuando se ve esta presión hidrostática afectada, pues va a modificarse la permeabilidad, siendo el causante del edema, o sea, hay una modificación en la permeabilidad vascular, va a provocar salida de líquidos y ocasionando el edema. Y así es como vemos el tumor, ¿verdad? Entonces, cuando se modifica también esta permeabilidad y se ven encontradas algunas, involucradas algunas células inflamatorias como los leucocitos, pues vamos a encontrarnos ante un exudado, ¿verdad? Y dependiendo de la severidad de la afección o la duración de esta afección, pues puede ocasionar a necrosis, ¿verdad? Y que nos da a una no reparación, ¿verdad? Y nos llevaría a la pérdida de la función del organismo, ¿ok? Entonces, básicamente, la fisiopatología de la inflamación los resultados es o que se pierda la función o que el tejido se recupere. Y estos serían los signos cardinales de la inflamación. Entonces, otra vez, para dar una terminología a la inflamación, en esta rama que es la anatomopatología o la patología, siempre cuando nos referimos a la inflamación, tenemos que dar una descripción abreviada y completa de los procesos inflamatorios y se basan en diferentes criterios que cada maestro se los debe decir, ¿no? Entonces es el órgano afectado, es el principal, cuando nos referimos a un órgano en específico, el hígado, el pulmón, el riñón, el tipo de exudado o la lesión que presenta este órgano, la distribución o la extensión que tiene la lesión otra vez, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tanto se está distribuyendo o qué tan extensa es la lesión? La duración que presenta esta lesión, ¿verdad? Y esto, por lo general, nosotros lo vemos en nivel microscópico por el tipo de celularidad que presenta. Aquí es donde se tienen que acordar, ¿verdad? De su materia de inmunología. Pues acuérdense cuáles son las células que primero llegan ante la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y con nosotros de esa manera podemos saber la duración. ¿Y qué tan grave o qué tan severo es la lesión, ¿verdad? Entonces, comenzamos por el órgano afectado. Entonces, para denotar una inflamación, siempre se le agrega la terminación itis. O sea, itis quiere decir inflamación, al sufijo griego o latino con que se denomina el órgano. Por ejemplo, encefalitis, cuando nos referimos a la inflamación del encéfalo, ¿verdad? O una enteritis, cuando nos referimos a una inflamación del intestino. También en algunos casos se puede utilizar otro prefijo, ¿verdad? Para darnos un poquito más de información acerca de la anatomía del órgano que está afectando. En este caso, otitis, que es la inflamación del oído, ¿verdad? Medio. Entonces es otitis media, que no se refiere a una parte anatómica específica del oído, ¿verdad? Una endocarditis, que aquí nos estamos refiriendo propiamente a la inflamación del endocardio. ¿Okay? El tipo de exudado o la lesión que se presente, ¿verdad? Pues aquí estos tipos se califican al órgano que sufre la inflamación con información sobre características de algún proceso que a su vez tiene implicaciones de duración, daño a vasos sanguíneos. Aquí en estos tipos se habla de inflamación serosa, catarral o mucosa, fibrinosa, hemorrágica o purulenta. Y también algunas formas que son mixtas, ¿verdad? Ustedes de alguna manera en necropsias ya fueron viendo este tipo de lesiones, ¿no? Entonces cuando nos referíamos a cuando había una inflamación serosa, por ejemplo, es cuando hay una neumonía intersticial, ¿no? Que no se ve afectado tanto el tejido, ¿verdad? Pero el tipo de inflamación es de tipo seroso, entonces solo se va a afectar el intersticio, ¿verdad? Cuando es catarral o mucosa, veíamos, por ejemplo, en las lesiones ocasionadas por procesos bacterianos, ¿no? Que vemos este exudado, ¿verdad? Que a nivel microscópico veíamos que donde predominaban ciertas células. Fibrinosa, cuando abríamos, por ejemplo, a los cerdos que tenían estas policerositis en los órganos,
donde veíamos que podría ser Glasser, o sea, Haemophilus parasus o Streptococcus suis, ¿no? Es el tipo de lesión que provoca o el tipo de exudado que tiene la infección. Cuando es una hemorrágica, ¿no? Por ejemplo, una enteritis hemorrágica por parvovirus canino, o purulenta, ¿no? Lógicamente, otra vez, por exudado principalmente de piocitos, ¿no? Y en algunas lesiones mixtas o formas mixtas donde podemos encontrar fibrina y a la vez células supurativas, células piógenas, ¿no? Por ejemplo, una peritonitis fibrino-purulenta, donde vamos a encontrar este material fibrinoso y a su vez células inflamatorias, ¿no? De tipo supurativo, por ejemplo, neutrófilos, piocitos, etc. ¿Okay? La distribución, esa se refiere a la extensión del proceso inflamatorio o un órgano, en un órgano, pudiendo ser focal, multifocal, zonal, extensiva o difusa. Y claro que cada una de estas pues va a tener diferente localización. Para ejemplificarlo, tenemos aquí algunas imágenes, ¿no? En este caso es una lesión focal que presenta un canino, ¿verdad? Que está completamente delimitada en una sola zona, ¿ok? En multifocal es cuando tenemos varias lesiones en diferentes lados, ¿verdad? En este caso es un pulmón, ¿verdad? Y tenemos lesiones en diferentes lugares y esto se le denomina multifocal. En zonal es una lesión que se encuentra mayormente extendida. En algunos casos se le puede llamar coalescente. Es, por ejemplo, cuando originalmente era multifocal y había un foco en una parte, otro foco en otra parte, y se extiende esta lesión y esta se le llama que la lesión coalesce. Entonces es cuando esta lesión se va haciendo más grande. En este caso es zonal porque está afectando propiamente a una zona, ¿verdad? Completa. Extensiva, pues es cuando por lo general en todo el órgano se está extendiendo este tipo de lesiones. Estas son hemorragias petequiales, ¿verdad? Cuando es de tipo difuso, en este caso es un hígado que tiene esta engrosamiento, ¿verdad? Del parénquima hepático, ¿no? Entonces es este engrosamiento ocasionado por un daño en el hígado, ¿verdad? Una degeneración hepática que presenta, ¿verdad? Y esto se le llama difuso. La lesión es difusa. Y bueno, en cuanto a la duración, ¿no? Pues la denominación va de acuerdo con el tiempo o la edad de una reacción inflamatoria. Usualmente es poco arbitraria, pero se clasifica porque predominan ciertas características que se pueden utilizar, ¿no? Para clasificarlo. Entonces, el tipo de duración tenemos aguda, subaguda, crónica, ¿verdad? Eso es principalmente. Y yo les voy a mandar este tipo de cuadros, ¿verdad? Donde aquí me están describiendo el grado de severidad, que es un grado mínimo, ¿verdad? No hay una lesión marcada, ¿verdad? La duración es subaguda en este caso. ¿Qué características tiene? ¿Qué distribución? Por lo general es focal. ¿Qué tipo de exudado podemos encontrar? ¿Qué modificación anatómica? En este caso, cuando es subaguda, podemos ser intersticial. En este caso, una neumonía intersticial, ¿no? ¿Y qué órganos pueden presentarse y cómo la podemos ver? Perdón, se me fue un poquito el audio. Bueno, aquí otra vez, ¿no? Cuando es moderada, cuando es severa, ¿no? Cuando es activa o crónica y los tipos de exudados que podemos encontrar en cada uno de estos. Estos cuadros yo se los voy a enviar por la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes los consulten y que les sirva a ustedes para que los tengan a la mano y para que estudien para este tema, ¿no? De inflamación, ¿verdad? Y bueno, pasando a la parte de la gravedad o la severidad, pues aquí se utilizan términos como leve, moderada, severa. Lo que intentamos es describir todo el daño morfológico, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos una gastritis leve. Vemos aquí que este es el estómago
de un animal, ¿verdad? Que está abierto y vemos la parte cerebelosa del estómago y vemos que hay una ligera irritación en la mucosa, ¿verdad? Pues también aquí se observa una lesión leve, ¿no? Entonces esto lo llamamos leve. Cuando es moderado, pues ya comenzamos a ver mayor enrojecimiento en zonas más extensas, ¿verdad? Cuando es severo, lógicamente la afección se ve mayormente, ¿ok? Entonces esa sería de alguna manera tratar de darle un nombre, ¿no? A la lesión. Todos ustedes habían enviado, o sea, cuando hacen su necropsia, ¿verdad? Toman muestras para enviarlos a patología clínica. Yo los invito a que esta se haga de forma rutinaria. Cuando ustedes ya estén en la parte profesional, siempre tomen muestras, ¿no? Que les ayuden a conseguir más información. Muchas de las veces, en el caso de los animales en producción, tal vez no sea tan importante el tomar muestras para patología clínica, pero en la clínica, ¿no? En la clínica de perros y de gatos y en equinos también, es muy importante el que este tipo de pruebas, ¿no? Nos den más información y pues con eso nosotros podamos sacar el caso adelante, ¿verdad? No solo para diagnosticar. En el caso de patología, nosotros nos enfocamos en el diagnóstico post-mortem, ¿verdad? Y en el caso de la producción, también es un diagnóstico post-mortem. Por lo tanto, no se hacen tantas estas pruebas, pero en la clínica de pequeñas especies, pues ahí sí lo que se pretende es dar un diagnóstico y este tipo de pruebas pues nos ayudan mucho, ¿no? Entonces, la mayoría de ustedes cuando encontramos líquidos en cavidad abdominal o en cavidad torácica, pues les decíamos que tomaran muestra para que lo llevaran a patología clínica, ¿no? Con el objetivo de saber si ese líquido era un exudado o era un trasudado, ¿verdad? Entonces, entre exudado y transudado existen algunas diferencias, ¿verdad? Por lo general, ¿no? El trasudado, perdón, es de origen, es por un trastorno circulatorio, ¿no? Es cuando hay una infección que provoque una obstrucción en alguna parte, esto que se genere un cambio de la permeabilidad y que dé salida a este líquido, ¿no? Por ejemplo, una falla cardíaca, una falla hepática, este líquido, ¿no? Va a tener una gravedad específica menor a 1.015, ¿verdad? Va a tener muy poco porcentaje de proteínas, por lo general no va a coagular, no habrá células inflamatorias, ¿verdad? Y no debe de haber bacterias. Este es un proceso, ¿no? De extravasación del líquido ocasionado por un trastorno circulatorio. Y cuando es un proceso inflamatorio, siempre va a ser un exudado. Y aquí es lo que vamos a encontrar, pues que la gravedad específica va a ser mayor, ¿verdad? El contenido proteico, lógicamente, va a tener un mayor porcentaje. Por lo general hay salida de eritrocitos, ¿verdad? Ahí es hay hematíes, entonces van a coagular o a sedimentar este tipo de células, ¿verdad? Entonces aquí es frecuente que haya coagulación. Y lógicamente, como es de origen inflamatorio, pues siempre va a haber células inflamatorias, ¿ok? Y pues bacterias también podemos encontrarlas. Entonces es importante que ustedes tengan la diferencia entre exudado y trasudado y puedan, ¿no? Tener la libertad de que siempre cuando tengan un caso, tomar muestras para mandarlos. Esto les va a dar mayor información en sus casos. Bueno, pasando ya a la parte que a mí me compete, ¿no? Todo lo anterior era algo que les deben de decir las que yo les acabo de decir son generalidades sobre la parte de inflamación. Lógicamente que sus maestros de teoría les deben de profundizar más, ¿no? Deben de profundizar cómo se lleva a cabo la respuesta inflamatoria, qué células principalmente actúan, ¿no? Porque esto es importante cuando nosotros nos volvamos a ver en la parte de patología sistémica. Ahí sí los vamos a meter una estrujada que tienen que acordarse de cómo se lleva a cabo la respuesta inflamatoria, ¿no? En este caso, algunos de ustedes tal vez ya habrán visto, lógicamente aquí tenemos un pulmón, ¿verdad? Un esquema de un pulmón que tiene estas líneas denominando que se trata de una inflamación, ¿verdad? Que se trata de, en este caso, de una neumonía intersticial,
que está afectada en todo el órgano, y lo único que vamos a ver, en este caso es congestión, vemos un vasos sanguíneos, ¿verdad? Vamos a ver congestión, ¿verdad? Vemos estos eritrocitos, pero vemos en el intersticio, ¿verdad? Pulmonar, que hay este engrosamiento provocado por la proliferación de células inflamatorias, ¿verdad? Principalmente linfocitos. Si ustedes se fijan en esta parte, si ustedes se fijan en esta... Okay. Si ustedes se fijan en esta parte, ahí esta neumonía intersticial, ¿no? Este engrosamiento del intersticio pulmonar ocasionado por células inflamatorias. Y lo que va a provocar, ¿no? Es perdón, me está diciendo que se me va a acabar el tiempo. Si se me acaba el tiempo, les vuelvo a mandar otro link para que se vuelvan a inscribir. No sé por qué me salió eso. Ok, bueno, esa es una neumonía intersticial de origen viral. Algunos, como el caso de Erika, fue la que presentó la vez pasada su caso de influenza. Y ella ya se ha de haber notado, ¿no? Esta presencia de moco. En este caso es un bronquio, ¿verdad? Todo deformado, pero es un bronquio que tiene la presencia de moco, ¿verdad? Entonces esto es influenza. Y bueno, en este caso, esta zona que está coloreada, ¿verdad? Está reactiva hacia un cromógeno, y esto es porque es una prueba de inmunohistoquímica. Entonces se encuentra material genético, ¿verdad? Hacia influenza, entonces influenza, se confirma que es influenza porcina, ¿verdad? Este tipo de lesiones a nivel macroscópico los vemos así de manera general, y si nosotros hacemos un corte, pues podemos ver la lesión que puede estar extendida o no extendida, ¿no? Este otro es también una neumonía, ¿verdad? De tipo intersticial, pero aquí presentamos otro tipo de células también inflamatorias, también hay linfocitos, pero también comienza a haber algunos neutrófilos y macrófagos. También en este caso vemos un intestino, ese es intestino delgado, parece íleon, ¿verdad? Aquí estos centros germinativos que tienen aquí son las placas de Peyer, ¿ok? Y si nosotros hacemos un acercamiento, aquí vemos este tipo de células que están grandotas, ¿verdad? Estas células gigantes, ¿ok? Estas son macrófagos, son la formación de estos macrófagos y se les denominan células gigantes. Acuérdense que yo ya les mencioné en uno de los ejemplos para el seminario, cuando encontramos células gigantes, es una respuesta granulomatosa. Aquí la celularidad que se encuentra pues son macrófagos, ¿verdad? Macrófagos, células gigantes, que son las uniones de estos macrófagos, se juntan y se forma una célula más grande. ¿Ok? Pero el tipo de respuesta que se presenta es granulomatosa. Aquí tenemos linfocitos y macrófagos. ¿Ok? Entonces, esto es una respuesta inflamatoria crónica, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos macrófagos y linfos, nos denota una respuesta inflamatoria crónica. A veces podemos encontrar células plasmáticas, ¿verdad? Que son células inmaduras, que también nos indica una respuesta inflamatoria crónica, ¿verdad? Que tiene ya esta reacción inflamatoria mucho tiempo y se observa porque las células son células plasmáticas, que son células inmaduras, ¿verdad? Que el sistema inmunológico ya no tiene la capacidad de regenerar estas células y manda células inmaduras al sitio de inflamación, ¿no? Es porque siempre ha estado activado. Si se fijan, en las imágenes, en las diapositivas aparece una estrella. Entonces, donde aparece esta estrella es la imagen que van a dibujar. En este caso, es un corte de vaso, ¿verdad? Este es un corte de vaso donde aquí tiene esta respuesta granulomatosa. Vemos aquí estas células gigantes. Esta es la respuesta, la hiperplasia de retículo endotelial. Aparte aquí tenemos congestión. Es una respuesta
inflamatoria granulomatosa. Y la que van a dibujar es esta. Es un tejido linfoide donde vemos este acúmulo de linfocitos y vemos también estas células inflamatorias, ¿verdad? Estas células gigantes, que es una célula que tiene un citoplasma muy grande y que tiene un montón de núcleos en la periferia. Entonces, esta es una respuesta inflamatoria granulomatosa. Y el agente causal de esto es circovirus porcino. Médico, ahí podemos llamarlo inflamación crónica. Sí, claro. Bueno, esta es otra imagen macroscópica donde vemos que la zona afectada, pues lógicamente es un pulmón, ¿verdad? Donde tenemos los lóbulos apicales, que son los que tienen este cambio de coloración, ¿verdad? Y aquí vemos otra vez, ¿no? En la necropsia vemos esta zona completamente hacia arriba. Y en el esquema aparece así, ¿verdad? En los lóbulos apicales, donde comienza a ver este cambio de coloración, ¿ok? Entonces, este tipo de respuesta inflamatoria es ocasionada ya sea por pasterelas, ¿verdad? Por Pasteurella multocida, por Bordetella bronchiséptica o por Streptococcus suis, aunque a veces los podemos encontrar en conjunto. Acuérdense que estas agentes son agentes biógenos, son agentes que producen una respuesta supurativa, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un corte de pulmón de un cerdo donde en un bronquiolo, ¿verdad? Hay abundantes células inflamatorias en la luz, ¿verdad? Y estas células principalmente son neutrófilos y linfocitos. Va a haber algunos linfocitos, pero principalmente son neutrófilos. Ya habíamos comentado que este tipo de respuesta era supurativa o purulenta y pues se les llama piocitos, ¿verdad? Que es la generación de pus, ¿verdad? En este caso, esta es la que quiero que dibujen. La anterior o esta, cualquiera de los pueden dibujar. Aquí se ve más bonita. Aquí tenemos un bronquio, ¿verdad? Muy bonito, donde está en la luz del bronquio, vemos esta respuesta inflamatoria. Y si hacemos un acercamiento, pues aquí tenemos estas células inflamatorias que son neutrófilos, ¿verdad? Y esto es una bronconeumonía supurativa. Entonces quiero que dibujen esta imagen. Esta otra, ¿ok? Algunos de ustedes ya les salió en sus casos de necropsia. Esta es una neumonía de tipo linfoproliferativa. Aquí las cúmulos linfoides o la respuesta inflamatoria es ocasionada por linfocitos. En el caso de esta, es ocasionada por un agente que se llama Mycoplasma ioneumoniae. Este es un agente de cerdos, ¿verdad? Se presenta en los cerdos. También, en el caso de Maedi Bisna, vamos a ver una respuesta así. Con el Mycoplasma gallisepticum también vamos a ver la misma respuesta, que es una acumulación de linfocitos. En este caso de los cerdos, ocasionada por Mycoplasma ioneumoniae, es el bronquio, ¿verdad? El bronquio o los bronquiolos, en un lado, ¿verdad? Donde están estos bronquios, en un lado se acomodan estos cúmulos de linfocitos, ¿verdad? En un lado de los bronquios. Entonces, esta es una respuesta también inflamatoria, donde hay una respuesta peribronquial y peribronquiolar, ¿no? Ya en algunos de ustedes ya les salió. ¿Cómo se ven a nivel macroscópico? Pues las lesiones son predominantemente en los lóbulos apicales, en las zonas de arriba, en las puntas, ¿verdad? Son estos cambios de coloración que también presentan enfisemas, ¿verdad? Y bueno, también podemos encontrarlo así. Este es el mismo bronquio, pero tiene acúmulos de células inflamatorias dentro de este bronquio. ¿Qué es lo que hace este agente? Es muy sencillo. Lo que ocasiona estos cúmulos linfoides es que van a generar una respuesta inflamatoria en un lado del bronquio y lo que puede provocar es una éstasis de los cilios. Acuérdense que los cilios los bronquios tienen cilios y estos cilios sirven para desechar, ¿no? Este moco, ¿verdad? Entonces van a paralizar los bronquios y los cilios de los bronquios, perdón, y lo que van a ocasionar es que predispongan a enfermedades secundarias, ¿no? Es uno de los agentes más importantes en cerdos.
Me queda un minuto, les voy a volver a mandar por el modo el link para que se metan. No sé por qué no me respeto aquí el tiempo, ¿ok? Entonces, continuamos por aquí. Sale. Ok, médico. Puede ser que sea una leucocitosis por eosinofilia, ¿verdad? Ajá. ¿Ok? O sea, Sí, pero es por eso. Esos son los resultados de patología clínica. sí, En este otro caso, tenemos la lesión encontrada en el microscopio. Lógicamente, que si tú ves esa lesión y mandaste a hacer una prueba de patología clínica, te van a decir eso. O sea, lo más probable es que si tú sacas sangre, ¿verdad? La metes en EDTA, en este caso, en un tubo que traiga EDTA para hacer una prueba sanguínea, un hemograma en este caso, te van a decir que encontraron una leucocitosis por neutrofilia. O sea, lo que te indica es que hay una inflamación. Y en el órgano afectado, ¿no? En este caso el pulmón, lo que vamos a ver son neutrófilos. ¿Ok? Entonces tú ya confirmas, ¿verdad? Tanto con el resultado de patología clínica y con el análisis histopatológico, pero son cosas diferentes. Ah, ok. ¿Vale? Gracias. Sí, Bueno, sí, le entiendo. Médico, yo tengo otra duda. ¿sí? Para poder, o sea, llegar al diagnóstico de una bronconeumonía, siempre nos tenemos que basar en el bronquiolo, de que siempre tiene que haber linfocitos, células gigantes o que inflamatorias, o puede ser también en el intersticio, independientemente de los bronquiolos. Bueno, si es en el intersticio, no es una bronconeumonía. Uh-huh. O sea, es por eso. De hecho, ahorita vienen más adelante otros. Ah, ok, vamos a hablar más sobre eso. Sí. Ahora, okay. Nuevamente, yo no sé si están fijando que estoy poniendo mucho pulmón. Sí. Porque son las enfermedades que más nos encontramos y las que más bonitos se diferencian. Por lo general, son las que se diferencian más. Entonces, por eso. O sea, yo podría, por ejemplo, ponerme a hablar de neumonías, que a mí no me corresponde, les corresponde a los de teoría. En patología clínica el año que viene, si nos vemos, si esto se soluciona, ¿verdad? En el año que viene, o la clase que van a llevar de patología sistémica, sí hay una parte completamente de neumonías, ¿no? De enfermedades que afectan al aparato respiratorio, donde vemos neumonías. ¿Ok? Y ahí es donde platicamos sobre los tipos de neumonía, que si son linfoproliferativas, que si son supurativas, que si son bronconeumonías, que si son parasitarias y todo eso. Y vamos a ver las características celulares de cada uno, las lesiones celulares, ¿verdad? En cada uno. ¿Ok? En esto nada más es los tipos de inflamación. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. Médico. Sí. Nomás para avisarle que Valeria no se pudo conectar en el Zoom, pero ha estado viendo la clase aquí desde mi teléfono, la tengo por WhatsApp. Bueno. Médico, Mande. yo acabo de salir de la clase que le comenté, pero me han estado pasando la información, ¿no hay problema? O sea, de la primera. No pasa nada. No pasa ok. nada. Gracias. Sí. ¿No va a subir la clase a YouTube como la vez pasada? Sí, nada más que he estado teniendo yo también unos problemas. Tuve unos problemas con mi computadora y con el celular no los puedo subir. Entonces, esto se los voy a pasar tanto en seminario, lo subo ahí, y esta clase, ¿no? Entonces, ustedes lo van a tener ahí en YouTube. Y les voy a pasar la presentación y los cuadros, porque son varios cuadros de inflamación, de respuesta inflamatoria. Médico. Mande. Y si en caso de que haya respuestas inflamatorias en la luz del bronquiolo y el intersticio, ¿a qué se debe? Pues, o sea, A y ver. que es la misma presencia, presente en eosinófilos en las dos. A ver, como otra vez, porque me revolví. Ok.
Si en el bronquio hay presencia de eosinófilos. En el En bronquio. la luz, sí, en la luz bronquial, pues. De eosinófilos, Sí. ¿ok? Y en el intersticio también. ¿A qué se Ajá. debe? Ahorita lo vamos a ver. Ah, ok. Ahorita lo vamos a ver. Y ahorita tú me vas a decir. ¿Qué? ¿Lo tienes en tu caso? Ajá. ¿Qué animal es tu caso? Cerdo. Ah, ok. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. ¿Aquí me había quedado? No, acá, ¿verdad? Y bueno, esta es la que tienen que dibujar, ¿no? Miren nada más qué bonito. Esta tiene la imagen se observa, se pueden observar dos agentes. Bueno, no los vemos los agentes, pero la lesión es una lesión ocasionada por varios agentes. Aquí tenemos una neumonía, ¿verdad? En este caso es una bronconeumonía, ¿ok? Linfoproliferativa. Estas son los cúmulos linfoides. Mira nada más qué bonitos. Es una lesión completamente delimitada. Es un infiltrado linfocitario en un lado de los bronquios. Pero en este caso, la luz del bronquio tiene células inflamatorias. Mande. ¿Es bronconeumonía porque está dentro del bronquio? En este caso tiene bronconeumonía porque está afectando el bronquio también. Ah, ¿Ok? ok. Ok. Pero, por ejemplo, vamos a ver en esta, ¿verdad? En esta es exactamente la misma, ¿ok? Y vemos que en el intersticio no se observa tan severa la lesión. Y en este caso, sí hay células inflamatorias, ¿verdad? En la luz del bronquio, pero no tantas. Y estos son los cúmulos linfoides, ¿verdad? Estos, ¿ok? Entonces, esta es una es una neumonía linfoproliferativa, pues. O sea, lo que está ocasionando el daño son la acumulación de linfocitos, ¿ok? Entonces, esta es la que quiero que dibujen. Esta, que es exactamente lo mismo a esta, ¿ok? Pero aquí está acercada. ¿Sale? Esta, la que tiene la estrellita, es la que van a dibujar. O sea que lo que tiene adentro es la neumonía, No, lo que se mira adentro. no, esto son células inflamatorias, son neutrófilos, y esto es supurativo. En esta foto les dije que tienen, o sea, son varios agentes involucrados. Hay un exudado purulento ocasionado por otro agente, ¿verdad? Que no necesariamente sea este. Esta es la neumonía enzótica. Bueno, si no se me quieren reburujar, dibújenme esta. No, está mejor la otra. Ok, bueno, igual, o sea, dibujan esta, pero con esto. ¿Les tomamos foto o los voy a mandar, médico? Te los voy a mandar. Médico, Mande. entonces es bronconeumonía porque está deformando el bronquio, no por lo Sí, que está tenía adentro. afectando el bronquio. No, en este caso es una bronconeumonía supurativa con un infiltrado peribronquial, Ah, ¿verdad? ok. Ocasionado por Mycoplasma y la enfermedad se le llama neumonía enzótica. Ok. Bueno, otro agente en cerdos es el causante de la pleuroneumonía. El agente se llama Actinobacillus pleuroneumoniae. Ya lo habían visto en fotos. Ahorita casi no está presente por el clima, ¿no? Esto es más frecuente cuando hace más frío. Pero está muy bonita la lesión porque es una zona completamente focal, ¿sí? Aquí lo que yo quiero que ustedes se lleven es que traten de describir las lesiones. Ya les voy a mandar estos cuadros, ¿verdad? Donde se clasifican si son focal, multifocal, coalescente, zonal, extensivo, difuso, ¿verdad? Y en este caso vemos una lesión completamente delimitada en el parénquima pulmonar, ¿verdad? De los lóbulos diafragmáticos. En este otro son varios focos que está casi hacia zonal, ¿verdad? Está más extensa la lesión, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes vayan describiendo este tipo de lesiones, ¿sale? ¿Qué puede provocar esta lesión, ¿verdad? Esta lesión focal, ¿verdad? Y va a llamar a esta fibrina. Entonces es usual que encontremos
fibrina. En este caso aquí se observa estas adherencias que eran ocasionadas por material fibrinoso. ¿Ok? Miren la lesión y el esquema muy bonito, ¿verdad? Que nos está diciendo que está completamente focal, ¿verdad? Es una lesión focal. Es ocasionada por Actinobacillus pleuropneumoniae. En la parte de patología sistémica lo vamos a conocer más a detalle ya cuando lleven también la clase de clínica de cerdos. ¿Okay? Entonces, lo que hace este agente es que tiene algunas toxinas, ¿verdad? Las bacterias tienen algunas toxinas y que estas toxinas provocan necrosis y que es una necrosis de tipo coagulativa. Si se fijan en este caso, se ven todas las estructuras del pulmón, pero es muerte celular. Entonces, una pleuroneumonía, ¿verdad? Es una neumonía necrótica. Esto es ocasionada por estas toxinas y lo que provocan es una muerte, ¿verdad? Que en este caso son infartos pulmonares, ¿ok? Este otro pulmón que tiene una respuesta granulomatosa, el tipo de lesión es granulomatosa, son granulomas. ¿A qué enfermedad provoca granulomas en el pulmón? ¿Cuál? Tuberculosis, ¿no? Claro, tuberculosis. Esta sería la lesión clásica de tuberculosis en todas las especies, menos en los perros. Acuérdense que la tuberculosis en perros no provoca granulomas. O sea, tuberculosis en caninos no se generan granulomas. El tipo de neumonía es completamente diferente. ¿Ok? Aquí tenemos algunos órganos de diferentes especies que se provocan este tipo de granulomas en diferentes lugares, pero no están los de los perros. En los de los perros no, la neumonía es de tipo seroso, es completamente diferente. Pero sí vamos a encontrar estas células. Por eso es la importancia de tuberculosis, bueno, de circovirus porcino, porque provoca células gigantes, ¿verdad? Como las que se ven en tuberculosis. Entonces, en la tuberculosis, ¿verdad? Tenemos una neumonía, ¿ok? Granulomatosa, porque estos son macrófagos, ¿verdad? Y que se unen y forman estas células gigantes. Entonces, esta no tiene la imagen, no, entonces esta tampoco la dibujen, ¿vale? Pero en este caso es una neumonía granulomatosa y se le denota granulomatosa por el tipo de células inflamatorias que tiene, que son los macrófagos, ¿ok? Es una respuesta crónica. ¿Están adentro de los alvéolos o están así como entre No, medio? están en el intersticio. Ah, ok. En el intersticio. Y bueno, aquí en este caso tenemos otro tipo de neumonías que ya no son tan frecuentes, al menos aquí en Sonora, ¿no? En Sonora o en la parte altamente productiva de cerdos, ¿ok? En este caso son lesiones provocadas por migración larvaria de Metastrongylus apri, ¿ok? Lo que va a provocar, pues, son obstrucciones, ¿verdad? En obstrucción a nivel del parénquima pulmonar. Y se acuerdan que en el caso de obstrucción sucedería exactamente lo mismo con los fumadores. Acuérdense EPOC, ¿no? La enfermedad obstructiva crónica ocasionada en los fumadores. Lo que pasa es que hay una disminución, ¿verdad?, de la luz bronquial ocasionada por el daño, ¿no?, generado por la respuesta, por el humo del cigarro, ¿ok? Y lo que va a provocar es que los pulmones se vayan a degenerar y no vayan a poder llevarse a cabo este intercambio gaseoso que se sucede durante la respiración. Lo que va a provocar es que se generen esas respuestas violentas a causa de esta obstrucción y lo que va a provocar es enfisema. Entonces, estas zonas que se aprecian aquí, ¿verdad?, son zonas enfisematosas. Y las zonas blancas son las zonas donde se forman ciertos granulomas que es a causa del enquistamiento de los parásitos, ¿ok? Y aquí vemos, ¿ok?, una respuesta inflamatoria, pero este es de tipo eosinofílico, ¿ok? Entonces aquí lo que encontramos son eosinófilos
tanto dentro del bronquio, o sea, en la luz bronquial y en el bronquio, ¿sí? Acuérdense que los eosinófilos son células inflamatorias, pero estas van a llegar cuando la respuesta sea ocasionada por una intoxicación o por una respuesta parasitaria, o sea, por parásitos. Entonces, cuando hay parásitos, los tipos de células que se encuentran son eosinófilos. ¿Ok? Entonces, no sé si ya te haya quedado claro la persona que me preguntó hace poquito. ¿Ok? Esta también es otro tipo de respuesta inflamatoria. Miren nada más el acercamiento, donde están estas células inflamatorias, que en el citoplasma tienen estos gránulos, ¿verdad? Estos gránulos acidofílicos, ¿no? Acidófilos, que son los eosinófilos. En este caso, aquí está el parásito, ¿verdad? Que este es un nemátodo que se encuentra dentro de la luz bronquial. Y lógicamente, esta es una respuesta supurativa y también es eosinofílica, pues, pero también está afectado por otra cosa. ¿Ok? En el hígado vemos este tipo de lesiones que es exactamente como la que veíamos en sus seminarios la vez pasada. Este es un hígado de cerdo que presenta estas zonas blanquecinas, ¿verdad? Ocasionadas por la migración larvaria. Otra vez, ese es otro tipo de nemátodos, ¿ok? En este caso son Ascaris, el parásito son Ascaris y es en cerdos también. ¿Okay? Esta es la luz del bronquio, que lógicamente tiene hemorragia, y están los parásitos ahí dentro de la luz del bronquio. En esta foto tenemos una hepatitis necrótica también por la migración de Ascaris. La foto no se ve tan bonita, por eso yo les puse las otras, ¿verdad? Pero lo que vemos es la necrosis, ¿verdad? Que se genera por la muerte que provoca el enquistamiento del parásito, pero la respuesta inflamatoria de estos ocasionada, bueno, principalmente se encuentra estas células inflamatorias que son eosinófilos. ¿Sale? Otro agente que es exactamente el mismo, ¿verdad? Bueno, es de la misma familia que en el de cerdos. Este es el Mycoplasma galliséptico y aquí vemos un corte de tráquea, ¿verdad? Que es una traquitis linfoproliferativa. Si se fijan, es exactamente el mismo infiltrado linfoide que se encuentra dentro, a un lado de los bronquios en los cerdos, ¿ok? Entonces, todos los micoplasmas me van a ocasionar este tipo de respuesta, ¿ok? Es una respuesta linfocítica, ¿ok? Y bueno, en este acercamiento, esta es la que van a dibujar. Entonces vemos el acúmulo linfoide, vemos la tráquea, ¿verdad? El epitelio de la tráquea, ¿verdad? Y vemos este infiltrado linfocítico y el acúmulo de estos linfocitos, ¿ok? Esto es ocasionado por Mycoplasma galliséptico. Y bueno, en este es un pulmón, ¿verdad? De canino. Y vemos en este que la respuesta que presenta es difusa, ¿verdad? Entonces, si hacemos un acercamiento, este es otro pulmón que ya tiene congestión y algo de autólisis, pero si se fijan las lesiones que tiene, que son esos puntilleos blanquecinos, ¿verdad? Que se encuentran casi en todo el parénquima pulmonar o en todo el pulmón, ¿ok? Y en este caso es hígado también con cambios, o sea, con autólisis, ¿verdad? Pero se alcanza a denotar este ligero puntilleo blanquecino. Que a nivel de microscopio, en este corte es hígado, ¿sí? Vemos la parte del hígado, ¿verdad? Que es tejido hepático, son hepatocitos. Y vemos esta respuesta inflamatoria que también es de tipo granulomatoso, pero se encuentran estas estructuras, ¿verdad? Estas estructuras muy grandes, ¿verdad? Que tienen forma de una uña de gato o diferentes formas. Este es el tipo de respuesta, es una respuesta granulomatosa, donde hay macrófagos y linfocitos. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Algunos de ustedes? Bueno, sí es hígado, pero el agente. ¿Igual son parásitos o...? No,
No, la respuesta es macrófagos y linfos. ¿Virus? No, Algo bacterial, pero... Puede ser por una infección vírica. no, No es por los hongos. ajá. Oh. ¿Qué es? Coccidioide. Es coccidioidomicosis. Ajá. Esta es la lesión clásica de coccidioidomicosis. Es coccidioidomicosis. Aquí, nuevamente, esto es diferente a coccidias. No se confundan con coccidias. Las coccidias son protozoarios. Esos son hongos. ¿Sí? Y bueno, Pero ¿mande? las coccidioides también, o sea, el daño va a seguir en el hígado. No. Por eso les digo que no se me confundan. Las coccidias, Es diarrea, ¿no? estas las vamos a encontrar en el intestino y son protozoarios. Entonces, si encontramos coccidias en el intestino, ¿qué respuesta inflamatoria vamos a encontrar? Enteritis. Pues sí, es una enteritis, pero ¿de qué tipo? Crónica. Ah, no es cierto, no sé. De linfocitos. No. O sea, en los cuadritos estos que les voy... Es por macrófagos. No, Ah, entonces no. Eosinófilos. eosinófilos. Cuando haya parásitos o intoxicaciones van a estar los eosinófilos. Las coccidias, ¿qué son? Parásitos. Entonces, ¿qué respuesta inflamatoria me va a dar? Pues eosinofílica. Profe, aquí lo tenía anotado, pero se me olvidó leerlo. Eso es una de las claves, ¿no? Para cuando hacen diagnóstico. O sea, desde el pH, acuérdense que yo les decía, ¿ok? ¿Dónde vive E. coli? ¿Verdad? Escherichia coli. Es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque el tipo de ambiente que ocupa E. coli es un ambiente ligeramente alcalino. Entonces, si la diarrea es ácida, no es E. coli. ¿Ok? Entonces, aquí es importante saber si hay linfocitos, bueno, puede ser vírico. ¿Ok? Pero si hay neutrófilos, es bacteriano. Y si hay eosinófilos, es parasitario. ¿Sale? Entonces ustedes tienen que tener bien claro ese tipo de respuestas. ¿Sale? Entonces, mande. Una duda, o sea que los puntitos blancos que se veían en el hígado es por lo mismo de la coccidiomicosis, o sea, es por hongos. O Claro. el puntillo blanco es, ok. El tuyo, tu puntillo blanco, Ajá. pero el tuyo era un cerdo, ¿no? Sí. Tu puntillo blanco era este, acá atrás. Este. ¿Verdad? Sí. No tan severa la lesión como esta, pero Ajá. tenías puntos blanquecinos así. Sí. Es diferente. O sea, la lesión que se ve macroscópicamente es diferente. En este caso, vemos que la respuesta inflamatoria es granulomatosa. ¿Ok? La respuesta inflamatoria es granulomatosa. Hay linfocitos y macrófagos. Bueno, si no me creen, aquí está más cerquitas. Esto es un corte de hígado también que vemos aquí. Esta es una foto que vale oro. ¿Por qué? Porque estamos viendo la zona la zona granulomatosa. Todas estas son respuesta por macrófagos y linfos. Pero hay algunos neutrófilos. Y haz de cuenta que tomamos la foto, bueno, el corte, justo cuando esta esférula de coccidioidomicosis, esta esférula de coccidioides estaba esporulando. ¿Ok? Entonces, imagínate que esta es una esférula que era redondita y el corte lo tomas justo cuando está liberando estas endosporas. Entonces, es muy complicado encontrarte este tipo bueno, esta lesión, pues. O sea, para mí es un hallazgo que vale oro, porque muy pocas veces lo vas a ver. Entonces, es justo cuando esta espora está liberando las artroconirias, ¿verdad? Está liberando estas endosporas hacia el exterior del tejido, ¿ok? Entonces, pero aquí se puede apreciar, ¿no? Las células que tiene. Esta sería la esférula de coccidioides, que serían estas ya están reventadas, esta está por reventar, ¿verdad? Aquí se ven otras, pero todas estas ya están reventadas. Médico. Mande.
Entonces, dependiendo de la fase en la que se encuentre, se ve diferente en la foto, pues, Sí, de claro, histológica. claro. Ah, ok. Sí, hay veces que las encontramos así redonditas, ¿ok? Aquí esta esférula ya liberó las endosporas. Aquí está otra que apenas se está formando. Si hiciéramos un zoom aquí, tendría las artroconillas dentro. Nosotros mandamos un trabajo para el Congreso de Patología sobre coccidioidomicosis. Esperemos que no lo acepten y después van a ver la diferenciación porque lo que nosotros queríamos enseñar, ¿no? En este trabajo era el tipo de respuesta inflamatoria, ya que si se acuerdan al principio y ya cuando vean estos cuadritos que les voy a mandar, van a ver que por el tipo de duración, ¿verdad?, de la inflamación, pues predominan ciertas células. Entonces, en el caso de coccidioidomicosis, por eso la dejé hasta el final, en el caso de coccidioidomicosis, cuando llega la férula y se enquista, pues lo primero que van a llegar son macrófagos y después linfocitos, ¿ok? Estos pues van a estar ahí y van a tratar de encapsular esta esférula. Pero también a veces encontramos eosinófilos. En el caso de una de sus compañeras, la respuesta que tiene es eosinofílica. Entonces, es otra respuesta diferente en el mismo agente. Y también a veces encontramos neutrófilos. A veces que solo encontramos linfos y hay veces que solo encontramos macrófagos. Y esto tiene que ver con la severidad, de la lesión, ¿sí? La duración. O sea, cuando es una respuesta aguda, lo que vamos a encontrar son neutrófilos. Cuando es más crónica, vamos a encontrar linfos y macrófagos. Y cuando ya es muy crónica la respuesta, vamos a encontrar puros macrófagos, ¿sí? En este caso, aquí vemos, bueno, no se ve tan cerca, pero la respuesta es granulomatosa. Hay macrófagos, pero también hay linfos. Hay veces que solamente vemos macrófagos, ¿ok? Miren, vemos aquí un acercamiento. Médico, y si es, por ejemplo, es por bacterias, que las bacterias eran los neutrófilos, pero es crónica, que usted dice que cuando es crónica son macrófagos. Entonces serían los dos, tanto por neutrófilos por bacterias y macrófagos por crónica. A ver, otra vez, porque no me lo entendí. Que usted dijo que cuando había por bacterias, iban a aparecer más los neutrófilos. Sí, claro. Entonces, si es una infección por bacteria, una inflamación por bacteria, pero ya es crónica, ¿siguen siendo puros macrófagos o ya entran no, sigue siendo puros neutrófilos o ya entran los macrófagos? No, ya hay macrófagos, pero ya es o sea, aquí va a depender. Por ejemplo, cuando ustedes hacen necropsia de animales viejos o de cerdos ya grandes, ¿por qué se va a acabar otra vez el tiempo? Pues, bueno, ya estoy por terminar. Cuando ustedes hacen necropsia de animales adultos, es muy, muy probable que encontremos neumonías crónicas. Y ya son viejas, pues. O sea, quiere decir que en un momento presentó el animal una lesión por un agente bacteriano, que originalmente eran neutrófilos, y después ya son más macrófagos. Ah, eso era lo que preguntaba. Sí, lógicamente, o sea, una infección bacteriana no va a durar tanto tiempo. No hay una infección bacteriana crónica. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, ya para terminar, en el caso de cerdos, ¿verdad? Si ustedes quisieran tener un caso de necropsia muy bonito, consigan un cerdo y denle de comer concentrado, pero no le den agua. Pasado exactamente con las aves. ¿Se acuerdan que les dije que esta uratosis, ¿verdad? La gota visceral en aves. Sí. En el caso de los cerdos, si ustedes, bueno, resulta que a veces en las granjas se va el agua o las personas que trabajan no se dan cuenta que se fue el agua desde un día o 2 días antes. Y lo que provocan es una meningitis, ¿verdad? Y vasculitis en el caso de los cerdos, que le provoca problemas nerviosos, pero esto es una intoxicación por sal, ¿no? En este caso vemos el cerebro, ¿verdad? Que tiene congestión, ¿no? Lógicamente,
y tiene infiltrado caracterizado por eosinófilos. Entonces, si ustedes, aquí tenemos un vaso sanguíneo y alrededor tiene eosinófilos en tejido nervioso. Entonces, si ustedes ven eosinófilos, ¿ok? En el tejido nervioso de los cerdos, es ocasionado por una intoxicación por sal o por parásitos, si fueran en otro órgano, pues. ¿Sí? Entonces, los eosinófilos aparecen cuando hay una intoxicación o cuando hay una parasitosis, ¿verdad? Esas son las dos respuestas las dos causas que puede provocar una respuesta eosinofílica: parásitos o intoxicaciones, o hipersensibilidades, pues, que son las intoxicaciones. ¿Y no puede haber por virus? No, eosinófilos no. Bueno. ¿Ok? Bueno, miren, esta es la que tienen que dibujar. Miren nada más, es un vaso sanguíneo, ¿verdad? Es un vaso sanguíneo donde alrededor de este vaso sanguíneo es una vasculitis, porque hay células inflamatorias, pero estas células inflamatorias son eosinófilos. Esto es lo que encuentran en una intoxicación por sal.